Buenas tardes. La ponencia se titula El emprendimiento femenino como generador de empleo y autoempleo en las comunas 2 y 3 de Villavicencio. Esta ponencia hace parte de la producción intelectual del proyecto Mapeo Participativo de Experiencias Exitosas de Emprendimiento Femenino en la ciudad de Villavicencio. Las ponentes somos la profesora Luyarime Peña Ulloa y quien les habla, Lucila Perilla Ruiz, docentes ocasionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Los Llanos. Somos integrantes del grupo de investigación Territorio y Ambiente. El proyecto se desarrolló con un enfoque de investigación mixta, cuantitativa y cualitativa, soportada en la metodología de cartografía social que pretende reconocer la ubicación en un espacio de las experiencias de emprendimiento femenino en Villavicencio. No solo es la ubicación geográfica, sino también la interacción con el contexto y con otros actores. La aproximación al objeto de estudio se centra en el emprendimiento femenino. Sumadas estas dos, digamos que características o criterios, nos lleva a caracterizar los criterios de éxito para el emprendimiento de las mujeres en un contexto específico que es las comunas 2 y 3 de Villavicencio. ¿Todo esto para qué? Para develar un criterio de éxito particularmente, que es el empleo y el autoempleo. Como marco teórico que soporta el proyecto de investigación, tenemos tres teorías fuertes que son género, emprendimiento y territorio. Género, porque se trabajó con un enfoque diferencial y trabajamos con mujeres activas en el ejercicio emprendedor. El emprendimiento, ya lo acabo de decir, como ese ejercicio, como esa acción y sobre todo mujeres que tuvieran legalizadas su unidad de emprendimiento. Ese fue uno de los requisitos para la participación. El territorio no solo como un contexto de ubicación de las mujeres y de sus empresas, sino que también involucra el contexto de interacción en el mismo ámbito y con otros actores. Para el referente conceptual se trabajaron los criterios de éxito, que son creación de empleo, contabilidad y formalización, innovación, factores financieros y de rentabilidad y perdurabilidad. En especial, esta ponencia trabaja es la creación de empleo y autoempleo. Todo este marco teórico y referencial está enmarcado en un macroconcepto que es el emprendimiento con enfoque diferencial de género. El problema de investigación. Este problema de investigación parte de unos antecedentes y ellos son la revisión de las acciones y trabajos y propuestas que han realizado instancias supranacionales como la CEPAL, UNESCO, la OIT, EGEN Internacional. Estas instancias han desarrollado planes de acción, estrategias, programas para incentivar el emprendimiento de las mujeres en el contexto donde ellas se ubican y se desarrollan, todo para lograr su autonomía, su empoderamiento y contribuir con el desarrollo humano y empresarial. También hicimos toda una búsqueda, una pesquisa de otro tipo de literatura como artículos, trabajos de grado, inclusive normas, planes a nivel de Colombia, del departamento del Meta de Villavicencio, para poder determinar qué tanto se ha trabajado y qué tanto producción intelectual se ha desarrollado en torno al emprendimiento femenino. Un diferencial que quisimos trabajar en el proyecto, que nos pareció supremamente importante para poder develar todo este conocimiento, es la metodología de la cartografía social, por aquello de la mirada del territorio y de la interacción con sujetos. Y
pero para soportar toda la consecución de la información se trabajó con un estudio de carácter mixto. Todo esto con el fin de proponer la siguiente pregunta para el proyecto de investigación: ¿cómo construir un mapeo participativo de experiencias exitosas de mujeres como sujeto activo de emprendimiento en la ciudad de Villavicencio? Para el desarrollo del proyecto y para lograr generar información acerca de este objeto de estudio, se proponen los siguientes objetivos. 1. El objetivo general: contribuir con un mapeo participativo de experiencias exitosas de mujeres como sujeto activo de emprendimiento en las comunas 2 y 3 de la ciudad de Villavicencio. Y unos objetivos específicos como identificar las experiencias exitosas de emprendimiento de mujeres y su ubicación en las comunas 2 y 3. Caracterizar social y económicamente las experiencias de emprendimiento de la unidad de análisis para nutrir la información del mapeo objeto de estudio. Y el tercero, definir una línea base de emprendimiento y género como un enfoque de cartografía social a partir de una mirada interdisciplinaria donde participaron la economía y la contaduría pública. Para el desarrollo y logro de los objetivos y de la respuesta a la pregunta, se propuso el siguiente horizonte metodológico. La investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo, es un estudio mixto. Nos interesaba mucho no solo obtener información para hacer un poco más completa la información como tal y el soporte al desarrollo de esos objetivos, se requirió de información cuantitativa y cualitativa, soportado en la metodología de cartografía social, para hacerlo de manera más representativa, visual, y poder representar y mostrar las interrelaciones y la ubicación de las mujeres y de sus unidades empresariales. No se configuró una muestra, ni una población, ni una muestra, sino una unidad de análisis donde participaron de manera consensuada en la Comuna 2, 9 mujeres, y en la Comuna 3, 6 mujeres. Para la selección de esta unidad de análisis se requirió de unos criterios, como que estas mujeres tuviesen una unidad empresarial con más de 5 años de existencia, que estuviesen legalmente constituidas y que en la clasificación fuesen MIPYMES. El diseño de la investigación es un estudio de carácter mixto, en tanto para obtener los datos cuantitativos para poder, que luego nos daban todo el análisis y la caracterización de las unidades empresariales, que en realidad es la materialización de ese emprendimiento femenino. Y la cualitativa, que se refiere a los criterios de éxito del emprendimiento, del ejercicio empresarial de las mujeres participantes, o sea, de la unidad de análisis. Los instrumentos que se diseñaron y se aplicaron fue la entrevista. La entrevista logra capturar información cualitativa que nutre las categorías de análisis que emergieron en el estudio, y además fuera de las categorías de análisis también unas subcategorías que se propusieron para tal fin. La ficha de caracterización se analiza de manera cuantitativa y va mucho más enfocada a obtener información o datos precisos sobre la unidad de análisis frente a unas variables propuestas. Ambos, tanto la información cualitativa como cuantitativa, se representó de manera gráfica en unos mapas, en 2 mapas, para dar todo lo que es línea base de cartografía social.
Buenas tardes. Continuando con la presentación de la ponencia, vamos a ver los resultados obtenidos de la caracterización de las mujeres emprendedoras y sus empresas bajo el concepto de criterios de éxito centrados en el análisis de las características del empleo y del autoempleo. Dentro de los resultados cuantitativos que se tomaron tres aspectos fundamentales que fueron la generación de empleo, el ingreso y la contribución a la economía. El primer resultado obtenido muestra el impacto del emprendimiento femenino en la generación de empleo a partir de los datos recogidos en la encuesta. Iniciamos con este gráfico que nos muestra el número de empleados al inicio de la empresa versus el número de empleados que tiene actualmente la empresa. Las barras claras nos representan la cantidad de empleo generado al principio de la empresa y las barras oscuras representan el número de empleados hoy día. Como primer análisis podemos ver en la gráfica que 20% de las empresas que iniciaron sin empleados para el día de hoy, solo el 7% de ese 20% continúa funcionando con el trabajo de la empresaria y el 13% restante de empresas pasaron a contratar a más de un empleado. Igualmente se destaca un aumento del 6% en la contratación de 3 empleados, pero sobre todo como indicador importante que se refleja un aumento valioso en el empleo, ya que aparecen dos nuevas categorías en el estudio, que es la contratación de 4 y de 5 empleados con un 13% cada uno respectivamente de empresas que registran estos dos tipos de contratación. Bien, en la siguiente gráfica, que pertenece a la tabla número 1, nos muestra como aspecto predominante que en la comuna 2 y 3 se hace positiva la generación de empleo, tal como lo reflejan las cifras, de manera que se demuestra la relación directa entre el emprendimiento femenino y la generación de empleo. Y el hecho a resaltar es que el 100% de las empresarias trabajan en su propio negocio. De esta forma se establece la base teórica que afirma que la cultura emprendedora es un motor que impulsa la economía mediante la generación de empleo y de autoempleo. Bien, en esta figura número 2 se muestran los datos que tienen que ver con la contratación de familiares como empleados, llegando a establecer que el 87% de las empresas encuestadas contratan a familiares para que trabajen en sus empresas. De esta forma, entonces, el 47% de las empresas tienen contratados a 2 familiares como empleados y el 40% restante emplean a un familiar. Este resultado demuestra cómo el emprendimiento femenino trata de cubrir primero las necesidades de la familia antes de contratar a un externo. De esta forma, permite así la conformación de empresas familiares. En cuanto a la composición de los ingresos destinados al sustento familiar, evidenciamos en la tabla cómo el 60% de la totalidad de la unidad de análisis destina entre un 50 y un 70% de los ingresos que genera la empresa para el sustento familiar. Esto responde a una situación muy particular de las empresarias y es el hecho de que el 33% de ellas son madres cabeza de familia. El 20% de la unidad de análisis corresponde a personas, a mujeres solteras y el 13% restante son mujeres emprendedoras que son viudas. Esto pues da respuesta a que busquen su sustento familiar solo pues en los ingresos de la familia. Bien, continuando entonces, podemos sintetizar las tendencias de las empresarias en esta tabla explicativa, donde se especifican los criterios de éxito que se categorizan para el emprendimiento femenino a partir de las entrevistas semiestructuradas. Se establecieron dos características enfocadas a estos resultados, que tienen que ver, uno, con el emprendimiento femenino, para el cual se identifican dos subcategorías que son la representación legal y la experiencia como empresarias, y la segunda categoría que tiene que ver con la creación de empleo, en el cual se identifican tres subcategorías, que es el autoempleo, la generación de empleo y los factores de rentabilidad.
Bien, y llegamos entonces a las conclusiones, pudiendo establecer entonces que las unidades empresariales tienen como representante legal a la misma empresaria, es decir, que ellas mismas se representan dentro del comercio. En cuanto a la experiencia como empresarias, el común denominador es el hecho de iniciar sus actividades. Todas las iniciaron, el 100% de ellas, con venta informal de sus productos para luego consolidar sus emprendimientos ya en empresas legalmente constituidas. Con la generación de empleo, ellas iniciaron sus actividades siendo autoempleadas de su emprendimiento. Sucesivamente crecieron de manera significativa y hoy podemos decir que están generando un 60% de empleos nuevos. Otro aspecto a resaltar es que para garantizar la rentabilidad de su negocio, el total de las mujeres emprendedoras que conforman la unidad de trabajo afirman que por medio de la fidelización de los clientes que se obtiene mediante la atención y el buen servicio y los buenos precios que ofrece la empresa, logran mantener unas buenas ventas y por ende una excelente rentabilidad. Bien, llegamos entonces a la última diapositiva que corresponde a la bibliografía, parte de la bibliografía que se utilizó para esta investigación. Muchas gracias, buenas tardes.